Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Las imágenes estremecieron a la región de América Latina. Un motín que tuvo lugar en el Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayaquil, en Ecuador, dejó entre 118 y 119 fallecidos y también cerca de 80 personas heridas, todos ellos presos en este centro reclusorio. Es considerado hasta ahora el motín más sangriento en la historia carcelaria de Ecuador y dejó en evidencia el terreno que han ganado las bandas de las delincuencias, el narcotráfico, la corrupción y también la saturación del sistema. Este episodio ocurrido en Guayaquil nos lleva a dar, por supuesto, una mirada y analizar la realidad carcelaria en América Latina. Estas son las cifras que les presentamos a continuación para que ustedes dimensionen más o menos cómo está la ocupación, el hacinamiento de las cárceles en América Latina. Son unas cifras aproximadas, no las voy a leer todas, pero les leo, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde está, en este momento está en uno de los niveles más bajos, pero está con 149.70% de ocupación de sus cárceles. Le sigue Venezuela con el 153.90%. Solo por leerles algunos, por ejemplo, Nicaragua 190.90%, Perú 232.20% de su capacidad. Este top lo encabezan El Salvador y Haití. El país centroamericano reporta 333.20% de la ocupación. Y Haití, un país que conocemos cuál es la crisis política, sanitaria, social y de infraestructura en la que se encuentra, 454.40%. Y se me olvida mencionar la crisis migratoria también a la que está haciendo frente. Esta realidad es escalofriante. No deja de ser triste, obviamente. Lamentablemente es un descuido de las autoridades también en muchos aspectos. Son aspectos comunes para los países de la región. Por eso, en esta edición del debate de France 24, cárceles latinoamericanas, un sistema inhumano. Para profundizar en este tema, saludamos a Mario Pazmiño. Él es consultor internacional en defensa y seguridad, es coronel también retirado. Él se une a esta conversación desde la ciudad de Quito, la capital de Guayaquil. También está con nosotros Celso Alvarado, abogado especializado en ciencias penales y analista en temas de justicia, seguridad y derechos humanos. Él se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Y aquí, en el estudio de France 24, me acompaña Manfred Grautov, asesor de Seguridad Nacional en Colombia. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y todas sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram, en Twitter. Síganos como @France24-ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios, sus preguntas sobre este tema para que ustedes también sean partícipes de él. Pues vamos a comenzar abriendo la discusión acá en el estudio de France 24. Comienzo con Manfred para preguntarle sobre las causas de esta crisis carcelaria que Ecuador vuelve a ponernos sobre la mesa después de este motín que hubo en la ciudad de Guayaquil. No es una cosa nueva en nuestra región. Hemos visto motines en Brasil también en los recientes meses, hemos visto también en cárceles centroamericanas, en México, pero esto vuelve a poner sobre la mesa el tema de seguridad y la crisis en general. Correcto. Tomemos el tema de Ecuador y después lo bajamos y lo ampliamos a una generalidad de América Latina. Ecuador tiene una frontera con Colombia y con el municipio de Tumaco y el departamento del Putumayo, dos centros de acopio de hoja de coca y de narcotráfico. Y Ecuador hizo algo eficiente en su gobierno, que fue que desarrolló una infraestructura vial muy buena. ¿Qué sucede? Que la presión de las fuerzas militares de Colombia y de la policía de Colombia ha acercado a los narcotraficantes de tal forma que estos se han desplazado hacia el Ecuador, y el Ecuador terminó haciendo una especie de outsourcing criminal a las grandes bandas criminales, tanto de Colombia como de México. Y el tráfico, las trazas, la forma como se mira las trazas ilegales de barcos y aviones que salen por esa vía marítima rumbo a México. Eso volvió al Ecuador un centro de tráfico importantísimo, pero no con la capacidad de la criminalidad que hay en las bandas criminales tanto de México como de Colombia. Entonces tuvo que absorber eso. ¿Qué hace el gobierno ecuatoriano ante eso? Sus autoridades militares y de policía reaccionan, y generalmente la policía pues, es más rápida en sus reacciones, en su doctrina, y produce muchas capturas. Pero los sistemas de justicia y los sistemas criminales, que son los que permiten la
resocialización de los delincuentes, pues son deficientes. Entonces, la justicia penalmente no puede procesar a las personas, no imputa cargos y la gente queda en un stand-by intramuralmente y empieza, y la fuerza pública hace lo que tiene que hacer, capturar y capturar, y la justicia no puede gestionarlo. Sí. Y después viene el sistema criminal, que es la parte de resocializar, la parte de estructura de las cárceles, y esa parte tampoco queda peor de rezagada y terminamos en una crisis que no puede ser absorbida. Entonces, tenemos unas fuerzas militares en general en América Latina que son eficientes, pero un sistema de justicia ineficiente y un sistema de resocialización criminal también ineficiente. Y terminamos en motines, motines, hacinamientos en Venezuela, en Colombia. En Colombia, no sé, en una siguiente intervención podemos hablar, profundizar qué pasó en Colombia, porque a pesar de todo, usted lo mostró, ha bajado. Sí. Y eso hay que verlo. Y hay dos casos exitosos para mirar también. República Dominicana y Costa Rica, que pasaron por este proceso y ya lo mejoraron. Vamos a hablar ahora con Mario Pazmiño en la ciudad de Quito. Él puede ampliarnos un poco más sobre la situación allí en Ecuador, que ha sido el caso, como ya lo decía yo, que ha dejado otra vez en evidencia esta crisis carcelaria, para abrir el debate y luego ya empezar a profundizar en las diferentes aristas que tiene este tema, que son muchas. Señor Mario, bienvenido al debate. Su opinión sobre lo que ha sucedido allí en Ecuador y que despertó todas las alarmas. Muy buenas noches. Bueno, primero yo creo que el país está atravesando por una improvisación permanente gubernamental que tiene tres potenciadores, básicamente. El primer potenciador es la presencia de dos carteles internacionales que están operando desde algún tiempo atrás en territorio ecuatoriano a través de megabandas. Ese es el primer potenciador. El segundo potenciador, el desarrollo de megabandas delictivas que han comenzado a operar a nivel del litoral ecuatoriano y también dentro de los centros carcelarios. Y el tercer elemento, a mi criterio, es la corrupción. Una corrupción campante que tiene y viene tomando gran parte de la estructura del sistema carcelario. Por otro lado, hay una penetración de las organizaciones de crimen organizado transnacional sobre la estructura gubernamental, la estructura de control y la estructura judicial. A esto es necesario también irle sumando que por nuestro país atraviesan dos grandes corredores. Esto está ligado al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Recordemos que por territorio ecuatoriano atraviesan los dos corredores más importantes que vienen desde Colombia. El primero, el corredor del Pacífico, que viene desde el tapón de Darién, atraviesa toda la costa colombiana y desemboca en Piura, pasando por todo el litoral ecuatoriano. Sí. Ese corredor del Pacífico es el que genera la mayor cantidad de droga, y el otro, el corredor amazónico. Por territorio ecuatoriano pasa el 37.5% de toda la producción de cocaína que tiene Colombia. Esto quiere decir aproximadamente unas 700 toneladas, de las cuales las autoridades exitosamente han logrado capturar aproximadamente unas 120 toneladas, no más de ello. Entonces, ahí existe básicamente el problema central a mi manera de pensar. Y esto Sí. es un problema que está afectando directamente el sistema integral de seguridad del Estado. Pasamos ahora a preguntarle a Celso en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, cómo está el panorama allí en las cárceles centroamericanas. En Honduras, también un punto importante para el narcotráfico a través del Triángulo del Norte, es un salto indispensable para poder llegar a los mercados de México, Estados Unidos y Canadá, y también con una serie de problemas sociales que generan muchísima violencia. Celso, buenas noches, bienvenido y su opinión. Buenas noches. Sí, bueno, yo creo que las dificultades que han expuesto quienes me han antecedido es básicamente una constante en América Latina, del cual Honduras no escapa también, ¿verdad? Tenemos un hacinamiento enorme al interior de centros penales, pero también a la par existen algunos factores estructurales. Básicamente, el sistema penitenciario a nivel latinoamericano es lo que ya denominamos la cenicienta del sistema de justicia. Es quizá el eslabón de todo el proceso penal que ha sido históricamente olvidado. Por otro lado, recuérdese que venimos de una cultura de tradición jurídica española, de juicios escritos, de sanciones, digamos, penales como única respuesta ante la delincuencia y la criminalidad,
Y en nuestro caso atribuimos precisamente al uso desmedido de la prisión preventiva o la detención como medida única, ¿verdad?, de respuesta por parte del proceso penal hacia la criminalidad. Y en razón de eso, eso genera un hacinamiento en centros penales en el contexto centroamericano. Últimamente, pues, si bien la criminalidad Sí, ha aumentado, la medida única utilizada por los gobiernos básicamente se limita a la sanción penal. Y esa sanción penal lleva implícito precisamente la detención y eso genera hacinamiento. claro. Y de por sí, la ausencia de gobierno también a lo interno de los centros penales hace que en ocasiones sean los mismos internos quienes tomen el control de los centros penales y no el Estado o la autoridad Sí. militar o policial como debería realmente ser. Manfred, aquí en el estudio de France 24 vemos un poco ya las piezas de este rompecabezas, de este gran panorama de la situación. Vemos varios factores, la infraestructura, el hacinamiento, un sistema judicial que ya lo explicaba Celso en detalle, que concentra a las personas prácticamente en las prisiones. Y también el tema del narcotráfico. ¿Por dónde pueden comenzar los gobiernos a enfrentar estas situaciones? Infraestructura, mejorar sus sistemas judiciales, mejorar su combate al narcotráfico, por lo menos en los casos de Colombia, Ecuador y Perú, que son países productores y de tránsito. Santiago, yo creo que no es una solución de un pedazo. Es una solución que es integral y articulada. ¿Por qué? Porque el caso colombiano es interesante en eso. En el caso colombiano tenemos unas fuerzas militares y de policía muy eficientes en ese combate. Pero la justicia queda desarticulada de ese pedazo. Entonces, capturan o detienen la cantidad de alijos de droga, pero no se integra porque procesalmente la justicia tiene muchas debilidades en su formación. Ese es el primer bloque. Y el segundo bloque es el sistema criminal que se encarga del sistema penitenciario. La formación de un guardia penitenciario no es la mejor. Entonces, porque eso requiere, o sea, resocializar a una persona que está en proceso, que fue infractor, de todos modos es un ciudadano que toca garantizarlo y reincorporarlo a la sociedad. Y el vigilante o el guardián no tiene esa formación suficiente para hacerlo. Y aparte es insuficiente para controlar una cárcel de estas. Entonces le llega una banda criminal de estas, y eso en Colombia se vio, era los paramilitares contra las fuerzas de la guerrilla tirándose granadas de patio a patio. Eso pasaba en las cárceles colombianas. Eso se vino controlando poco a poco. Pero eso es decir, es lo que estamos viendo en Ecuador. En Ecuador la situación, aquí nunca llegamos a tener una situación de 200 muertos en un año como en Ecuador. Porque obviamente la capacidad no se puede dar. Entonces lo primero que hay es integrar las tres políticas, que es donde está la debilidad. Siempre la fuerza pública siempre será más fuerte en cualquier país porque es demostrar. Pero los políticos no quieren en general meterse en la justicia criminal porque eso no da réditos. Hacer cárceles o mejorar el sistema o colocar las normas Mandela, que son el norme técnico, de que una cárcel tenga, una celda tenga tantas medidas, que sea lo suficientemente apta para que un ser humano se resocialice, no existe. Entonces, todo eso tiene que estar armonizado, pero el político finalmente, pues la fuerza pública se ve. La cárcel no levanta votos en esencia. Entonces eso, el problema es articular las tres cosas, las tres políticas. Mario, en Quito, en Ecuador, ahora que ha salido a la luz la situación carcelaria en ese país suramericano, llama mucho la atención cómo han ganado terreno allí las bandas delincuenciales y cómo, usted lo mencionaba, dos de los grandes cárteles del narcotráfico internacional están haciendo presencia allí a través de diferentes bandas. ¿Están cediendo terreno allí las autoridades? Hago la pregunta porque Manfred dice que las fuerzas militares o la policía o la autoridad normalmente en estos países pues son los que están dando la lucha para combatir el crimen y que más o menos están bien, pero en Ecuador están perdiendo mucho terreno. Yo creo que esa es una realidad. Yo he dicho públicamente que el gobierno ha cedido mucho espacio desde mucho tiempo atrás, no este, sino algunos gobiernos. Hay una reducción presupuestaria significativa con la asignación que tenían para el manejo de los centros carcelarios. No hay una reinserción social, que es lo que dice la Constitución en su artículo 203. Tampoco hay, por otro lado,
un presupuesto adecuado. Solo por poner algunas estadísticas, el 70% de la población carcelaria que ya cumple su condena y sale a la sociedad, pues hay una reincidencia de ese 70%. Ese 70% regresa nuevamente allá porque no tiene posibilidades afuera. ¿Por qué no tiene posibilidades afuera? Porque hay una estigmatización social. También eso es necesario manejarlo. Y esto creo que es una situación que se presenta en cada uno de los países de América Latina. La persona que sale de la cárcel cumpliendo su sentencia, pues Sí. no es bien vista en la colectividad y tampoco se le abren las oportunidades laborales. Eso por un lado. Por otro lado, comparto lo que había dicho mi antecesor con relación al tema que es necesario que los gobiernos se preocupen más de estas amenazas estructurales y vayan generando nuevas políticas públicas, políticas carcelarias que sean verdaderamente soluciones a los problemas que tiene cada uno de los centros carcelarios. Esto creo que es vital porque al momento lo que estamos viendo es que el camino, en el caso ecuatoriano, el camino lo que está haciendo es caminando rápidamente hacia lo que es un país, un estado fallido. Sí, le voy a hacer la misma pregunta a los tres y comienzo con Celso en la ciudad de Tegucigalpa y es si aquí hay un fracaso, si ya podemos hablar de un fracaso, se ha tocado fondo en esta política carcelaria, en esta política legislativa para manejar este tipo de situaciones. ¿Ya hay un fracaso porque los gobiernos no están funcionando y dando los resultados sobre este tema? ¿Cómo lo ve usted, Celso? Sí, correcto. Yo creo que en el caso del sistema interamericano, por ejemplo, en lo que va del presente siglo, ha venido haciendo hincapié mucho en el hacinamiento, ¿verdad?, en los centros penales y, lógicamente, las situaciones de asesinatos y muertes múltiples que se han venido generando. Ha hecho un llamado básicamente a los estados a servir de posición de garante precisamente con la población que el Estado mismo somete pues a detención. Recuérdese de que el privado de libertad se encuentra en una situación de sujeción frente a lo que el Estado le ha impuesto y en función de eso el Estado en ocasiones se olvida que el derecho a la vida y la protección a la integridad física es también un derecho que debe ser parte Sí. de los derechos que debe tutelar cuando priva de libertad a una persona y lo pone al interior de un centro penal, ¿verdad? Yo creo que es un grave indicador el hecho de que existan masacres y sobre todo a manos de grupos organizados dentro de los centros penales. Sí. Manfred, aquí en el estudio de France 24, hemos hablado que este es un sistema característico de la región de América Latina. ¿Cómo están los sistemas en el mundo anglosajón, en Europa? Buenas prácticas que pueda adoptar en nuestra región para mejorar los sistemas carcelarios, para mejorar las condiciones de los presos, de las personas que están privadas de su libertad. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Digamos que en América Latina hay dos ejemplos, que es Costa Rica y República Dominicana. ¿Qué pasó en esos dos países? Ellos tuvieron una crisis, pero lo que hicieron fue formar al sistema penitenciario y profesionalizarlo y salarialmente actualizarlo. Y después fueron construyendo cárceles y más penales de buena calidad con las normas que se llaman Mandela. Y eso permitió darle salida un poco al problema, pero también a ver esos países tienen crecimientos económicos interesantes. Sí. Y eso alivia también la situación social. Eso también hay que, o sea, es decir, uno no puede decir que la pobreza es la que causa el crimen, pero algo alivia. Y claro, por supuesto, eso permitió ese aspecto. Otros países que han tenido eso es mejorar los sistemas de instrucción penal. Estados Unidos, por ejemplo, tiene eso, que es sus jueces tienen muchísima mejor formación para decidir quién va a la cárcel, quién no va a la cárcel, quién va con una fianza, quién no va con una fianza. Y a pesar de eso tienen problemas. Pero por lo menos son mucho mejores para no congestionar el sistema, porque no tenemos que meter a todo el mundo a la cárcel. Es decir, eso es algo que queda ahí, pero es por la falta de preparación e instrucción del sistema judicial, de los investigadores judiciales. Entonces, esos son como ejemplos que se pueden ver. Ahora, hay un ejemplo que es raro, que es África. El África no tiene congestión penal, pero su sistema de defensa y de seguridad no es que sea el mejor a seguir. El día que tengan mejores sistemas de seguridad y defensa, es posible que pasen por el problema que tenemos en América Latina. Entonces, es decir, hay que matizarlo y mirarlo en América Latina porque no todos los países están en esta situación.
Hay unos que han venido, digamos, en proceso de mejora, como Colombia, que vayan mejorando, y otros que han entrado en un proceso de degradación. El caso de Ecuador y el caso de Honduras, que sí es típico de un sistema colapsado por las maras que existen en Centroamérica, Santiago. Sí. También es el mismo caso de El Salvador, un país vecino. Mario, en la ciudad de Quito, ¿qué tan importante es en la cadena internacional del narcotráfico el eslabón que se han convertido ahora las cárceles en el caso de Ecuador? ¿Qué tan importantes son en esta cadena de narcotráfico internacional? Son básicamente vitales porque las organizaciones o las bandas locales, que son las que se encargan de realizar la protección de los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución, pues están tercerizadas por los carteles mexicanos, sin considerar todavía la aproximación de las dos protomafias brasileras que están ya comenzando a desplazarse hacia Colombia y también entran en el área de interés del territorio ecuatoriano. Estas actividades del narcotráfico han venido incrementando los niveles de violencia y también los niveles de penetración en el estamento gubernamental. Eso es lo grave. Las campañas políticas están, gran parte de ellas, financiadas con acciones del crimen organizado transnacional. Entonces, tenemos una conjunción de problemas que están ahí y que están afectando directamente la seguridad integral del Estado. Yo creo que hay algunas soluciones puntuales y yo me permitiría manifestar lo siguiente. Primero, en el caso ecuatoriano, creo que a corto plazo el Estado tiene que ir visualizando cómo mejorar el control y creo que es importante pues hacer una reingeniería total del sistema, que comience con entregar el control temporal a la Policía Nacional hasta poder formar nuevos guías penitenciarios y administradores de centros penitenciarios, administradores y guías con perfiles internacionales y protocolos nacionales de alta calidad y selección. Por otro lado, es necesario una implementación tecnológica que permita pues aislar estos pabellones en donde no existe ningún tipo de control de las autoridades. Quienes tienen las llaves de acceso a los pabellones son los mismos delincuentes. Entonces, es un problema y una permanente vulneración de los sistemas de seguridad. Hay que pensar también a futuro en lo que es la privatización carcelaria, que ha dado buenos resultados en algunos países y que creo que en una comunión de criterios y de apoyo entre el Estado y la empresa privada, se puede pensar en una acción de privatización carcelaria a futuro. Bueno, pues queda esa idea sobre la mesa y le pregunto a Celso su opinión al respecto y ya le pregunto a Manfred para terminar la ronda su opinión sobre estas ideas que deja acá para el debate Mario sobre posibles soluciones para esta crisis carcelaria. Sí, yo creo también que otro elemento a tomar en cuenta es la capacitación al Ministerio Público, ¿verdad? En la región centroamericana, por ejemplo, el tema criminalidad organizada es vista desde una perspectiva aislada y no desde una perspectiva real, que es realmente una situación de delincuencia organizada, y en ese sentido se continúa persiguiendo, por ejemplo, al que hace narcomenudeo, para citar un ejemplo, ¿verdad? Y son precisamente este tipo de delincuencia la que en ocasiones satura los centros penales. Y en esa visión casuística que tienen los ministerios públicos, es decir, ven de manera aislada estos casos de criminalidad organizada y se olvidan del bosque que hay atrás, ¿verdad? Yo creo que la reforma procesal a nivel latinoamericano apuntaba precisamente a que fuesen los delitos de mayor impacto, hablamos de corrupción, hablamos de narcotráfico, de criminalidad organizada, hacia los cuales debería de orientarse el accionar de los ministerios públicos. Sin embargo, en el caso particular nuestro, llevamos ya 20 años de haber impulsado esa reforma y aún seguimos, ¿verdad?, persiguiendo lo que llamamos aquí delitos de poca monta, es decir, quien roba la cadena, quien roba un celular, pero nos olvidamos de ir un poco más allá y atacar con el accionar judicial la raíz de la problemática, que es la corrupción. Justamente iba a preguntarle a Manfred la opinión que tenía en torno a este tema y qué hacer con la corrupción, porque es a todo nivel. La propuesta que da el señor coronel del Ecuador es viable y es interesante porque la privatización de cárceles sí ha funcionado en el mundo.
porque al final lo que hacen una cárcel lo que hace es atender a un sistema de personas, brindarle unos servicios y que entre esos tiene un enfoque, que es que el ciudadano infractor vuelva a reincorporarse a la vida. Eso es más de una autoridad de tipo civil que un golpe de autoridad. Sí. Debe haberlo un cordón de seguridad, por supuesto, pero ha funcionado bastante bien para prestar servicios, alimentación, salud, porque todas estas personas tienen que estar aseguradas en un sistema de salud. Todo eso, todos esos detalles, pues, están metidos ahí. Entonces, ha sido viable y es una buena solución. Por lo menos probarse como piloto es una. Dos, tomando el caso colombiano, digamos con Ecuador, yo creo que es la hora de que se activen mejor los mecanismos binacionales de lucha contra el crimen, porque digamos que se ha mejorado la relación, de que está el presidente Duque y con el presidente Lazo, ha mejorado. Pero creo que todavía falta aún más para que se activen mecanismos realmente de articulación entre las dos fuerzas militares para este tema y persecución penal, digamos, porque es un tema que ya toca en ese sitio. Y corrupción es un tema muy profundo, porque es que la corrupción termina siendo, digamos, el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Uno le puede decir, caso de ahí en la frontera, a un funcionario judicial en Tumaco, que es un municipio muy complicado, decirle que no sea corrupto, pero es que no sea corrupto cuando tiene una pistola en la cabeza. Eso no es así, no es tan sencillo. Entonces eso requiere muchos más mecanismos para poder atacar la corrupción. La corrupción ataca por primero darle seguridad a los funcionarios que trabajan en esas zonas, en estos temas judiciales. Sí. Y de ahí para allá podemos empezar. O un guardia con un salario paupérrimo, enfrentado a una banda criminal que gana cualquier cantidad de dinero, que volvió el centro de poder, la cárcel. ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Y cómo le decimos que no sea corrupto si es que su vida está en riesgo? Y su familia puede ser ajusticiada por una banda desde afuera. Entonces, eso es decir, es un tema más grueso que simplemente decir es que hay corrupción. Tenemos que atacar más a fondo la cadena para hacer la disrupción. Llegamos al tramo final del programa y no puedo dejar de mencionar aquí el tema de los derechos humanos, los derechos para estas personas que están privadas de la libertad, que también allí se presentan muchos casos de violaciones. Hay denuncias, hay todo tipo de críticas, todo tipo de casos evidentes a través de los medios de comunicación en toda América Latina. Mario, le hago la pregunta a usted. ¿Cómo garantizar los derechos para estas personas que están allí, que si bien son delincuentes, están pagando una pena en un centro reclusorio, tienen unos derechos que tienen que ser garantizados y en muchos casos no los reciben? Bueno, básicamente la Constitución de mi país, en el artículo 201 de la Constitución, establece que el Estado es el responsable por la vida, los derechos y la reinserción social. Si el Estado no tiene la capacidad para poder garantizar esos derechos de los privados de libertad, el Estado puede ser demandado. Al momento, ya hay investigaciones en curso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta masacre que existió en días anteriores y en la cual pues hubo violación permanente de los derechos de las personas. Otra situación similar es la falta de atención gubernamental con la reinserción social, la falta de atención de salud, la falta de recursos para que se mejoren las condiciones de vida de esas personas allá. Yo creo que estos aspectos tienen necesariamente que ser visualizados por parte del gobierno de esta manera, pues para mejorar las condiciones de esas personas. Celso, y los programas de reinserción social, ¿cómo hacerlos efectivos, cómo hacerlos eficientes y que logren sacar a estas personas de esta situación de criminalidad y se les ofrezca un panorama, una vida decente? Bueno, yo creo que desde mediados del siglo pasado las teorías RE han sido precisamente parte de las respuestas. No obstante, existen algunas contradicciones con respecto al sistema penitenciario. O sea, ¿cómo puedo educar yo para la libertad en un medio en el cual se me priva de la libertad? Aquí en el caso hondureño, por ejemplo, existen casos extremos. La familia, que es el único contacto que esta persona puede tener con el mundo exterior, prácticamente tiene que esperar mucho tiempo para poder ver a su pariente. Y en ese sentido, en ocasiones surge el cuestionamiento, o sea, ese contacto con el exterior o ese aislamiento que somete el mismo Estado a estas personas también, ¿qué ayuda al proceso de resocialización y de reeducación? Yo prácticamente considero que hay formas alternas de reeducar a una persona
de reinsertarlo, y creo que debemos apuntar precisamente hacia un sistema en el cual la libertad pueda ser la regla y su privación la excepción, y no tal cual estamos ahorita, que Sí. la privación de libertad es la regla y la excepción son esta serie de medidas que permitirían un mejor proceso de resocialización. Importante esa reflexión, Celso, desde Tegucigalpa. Opiniones por acá, Manfred. Yo creo, y yo comparto lo que acaba de decir él, porque es cierto, o sea, es decir, metemos una persona a la cárcel, queda en stand-by, esperando si fue inocente, si no fue, y no queda indeterminado, y finalmente termina, puedes pasar 5, 6, 7, 8 años ahí, y eso acumula el sistema con la gravedad que tiene. Sistema de salud adentro, no se colapsado. La alimentación precaria. La celda de mala calidad. Enfermedades pululan, amenazas dentro de las mismas cárceles porque bandas internas dominan los penales. Entonces, toda esa situación implica, primero, hacer un diagnóstico realmente muy profundo de las cárceles. Eso se hizo en Colombia, diciendo, esta es la línea base y a partir de esto, las cárceles tienen que ser construidas con estos sistemas de esta manera y tienen que ampliarse el sistema de infraestructura debe ser ampliado. No hay otra. Pero antes de eso, la cadena antes de esa es la justicia. Si la justicia no mejoramos los procedimientos judiciales para que los investigadores judiciales no cometan errores y le entreguen a los jueces y a los fiscales, le entreguen la información correcta para que rápidamente despachemos a las personas a lo que sea, o lo imputamos cargos o lo liberamos y no los dejamos ahí, el problema lo vamos a estar siguiendo a profundidad. Es decir, es procesamiento buen procedimiento penal y buen sistema carcelario. Me queda un minuto de programa. Mario, las conclusiones, 20 segundos para usted. ¿Qué va a seguir de aquí en adelante? ¿Qué panorama nos vamos a enfrentar? ¿Más crisis o vamos a empezar a ver algo de cambio? Yo creo que el país va a estar, yo diría, con una situación de crisis permanente en el sistema carcelario. Estimo yo que de aquí a un mes, a más tardar, tendremos una nueva crisis porque el Estado como tal no está adoptando las medidas que tendría que hacer para poder corregir los problemas estructurales. Y es la tercera crisis que tiene Ecuador este año. Celso, rápidamente, 20 segundos, su conclusión. Sí, bueno, yo creo que hay que aplicar el principio de humanidad en las penas y dignificar un poco también la estadía de quienes pasan por el sistema penitenciario, ¿verdad? La pena como tal no debe ser una expiación o el pago de un pecado, sino básicamente debe llevar implícita un objetivo, y ese es resocializar y devolver a la sociedad a esos ciudadanos. Manfred, aquí en el estudio, rápidamente para la conclusión. Articulación de las tres políticas, las Fuerzas Armadas, que es la de seguridad, la de sistema de justicia y la de criminal. Articuladas. Pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados, Mario, Celso y Manfred. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate. Ustedes pueden seguir opinando a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.